En muchas ocasiones, cuando hablamos de cine e intentamos describir o desentrañar las características de una película o de un director, nos podemos poner un poquito pedantes y estupendos, como si el cine fuera un elemento al que hay que acercarse con palabras que en ocasiones parecen extraídas de un tratado de metafísica o de un manual de física cuántica. Quizás nos olvidamos de que el cine es un buen amigo que nos acompaña durante toda la vida. Así las cosas, en este pequeño vídeo, homenaje a David Lynch, más que especular acerca de su cine, voy a hablar de mi relación personal con su cine. Y voy a comenzar por el final, por la última vez que vi a Lynch en pantalla grande y que no fue cuando se estrenó Inland Empire, sino cuando Steven Spielberg en Los Fabelman le hizo, creo yo, el homenaje más bonito que se le puede hacer a un director de cine, que es permitirle encarnar al considerado mejor director de todos los tiempos, John Ford. A mí me parece que a través de esa escena prodigiosa con la que se cierra esta gran película, Steven Spielberg nos está dando a entender que David Lynch era el más grande de nuestro tiempo. David Lynch nos ha legado una obra impagable que ha influido en artes interconectados como el cine, la televisión, el cómic, los videojuegos y la literatura, por no hablar de la pintura, la escultura, la fotografía o incluso la música. Pensad que David Lynch era un artista multidisciplinar que se dedicaba incluso a la carpintería. De hecho, diseñaba sus propios muebles y en ocasiones, como en su película Carretera Perdida, utilizaba de set de rodaje su propia casa. Mi primer contacto con el arte de David Lynch fue Dune. Quizá yo sea de los pocos a los que les gusta más el Dune de David Lynch que el Dune de Denis Villeneuve. La de Lynch me parece una versión más atrevida, más impersonal, más imperfectamente maravillosa que la versión de Villeneuve, y me encanta además todo lo que tiene que ver con el mundo de los Harkonnen. La vi en el Cine Fleta, aquí en Zaragoza, que era un cine enorme, con una pantalla gigantesca, y me acuerdo perfectamente de los anuncios de televisión de la película, que decían algo así como un mundo más allá de la experiencia, más allá de la imaginación. Fue una de las primeras veces en las que yo salía por ahí con algún amigo. Yo tendría unos 11 años, así que recuerdo coger el autobús, llegar al centro de la ciudad y a primera sesión, a las 5 de la tarde, pues sentarnos a ver aquella película con la idea de que fuera una especie de Star Wars. Y aquello era Star Wars, pero como si lo hubiera rodado Luis Buñuel. Yo no entendí nada, no entendí mucho de la película, pero la película me encantó. Es una película que adoro porque yo la identifico con la libertad. La primera vez que uno sale por ahí con los amigos es pues como un primer paso, ¿no?, hacia la independencia, hacia hacer lo que uno quiera, lo que a uno le dé la gana. Y si lo pensáis bien, eso es exactamente lo que David Lynch ha hecho siempre. Dune sigue resultando incomprensible y a la par bella y fascinante, pues como muchas de sus películas. De alguna manera, la película Dune emparenta perfectamente con una concepción lynchiana de la representación.
en cierta ocasión le preguntaron a David Lynch que por qué sus películas eran tan extrañas y tan incomprensibles. Y él respondió que la vida también está plagada de acontecimientos que nadie entiende. La vida en muchas ocasiones es algo incomprensible. Pasan cosas, y a todos nos han pasado cosas que son incomprensibles. Aquí tenéis algunas versiones del Dune de David Lynch, que es una película que si no la habéis visto debéis ver. Y como curiosidad, además de estas copias, esta es la edición especial que tiene un montaje más largo de la película. Os voy a enseñar también el TVO que se editó en su momento como adaptación de la película. Es una película que he visto pues infinidad de veces y me acuerdo que incluso cuando se editó en vídeo doméstico la alquilé, yo era un chavalito y la estuve viendo ininterrumpidamente, pero ininterrumpidamente durante todo un fin de semana. Me la sé prácticamente de memoria y me sé incluso de memoria algunos de sus diálogos. Así es como concluye la película. Y todo puede ser así porque él es el Wizard Haderach. El Festival de Sitges me encanta. Desde que siendo un chavalín pues vi unas imágenes de la edición de 1984 cuando ganó la película En compañía de lobos de Neil Jordan, que hoy por hoy es una de mis películas licantrópicas favoritas. Un año después, en 1985, me pasó exactamente lo mismo. Me acuerdo de estar en casa viendo el telediario y de repente aparecieron unas imágenes de Reanimator, de Life Force y de El Día de los Muertos. Y todo era esperar a que se fueran estrenando esas películas maravillosas, todas ellas. Fijaos qué cosa tan curiosa la que os voy a contar. Resulta que El Día de los Muertos, de George Romero, se estrenó en el Cine Coliseo, de aquí de Zaragoza, que hoy por hoy es un cine desaparecido. Y como publicidad, en el Heraldo Aragón se indicaba que durante el último pase, el de las 11 de la noche, el día del estreno, se contaría con la presencia de Sally Seaton, que era una de las ayudantes de Tom Savini, que curiosamente se trajo una de las cabezas de Reanimator para que los asistentes, yo entre ellos, pues pudiéramos sostener con nuestras propias manos la susodicha cabeza. Pues fijaos qué curioso, casualidad que parece sacada, son coincidencias de la vida de una película de David Lynch. Uno de los asistentes era Ángel Sala, que en aquel entonces estaba estudiando Derecho aquí en Zaragoza, pero que hoy es el actual director del Festival de Sitges. De hecho, es el director del Festival de Sitges que más años lleva siendo director y que ya por aquel entonces era un enamorado del cine de David Lynch. Yo quedaba de vez en cuando con él a tomar un café y en cierta ocasión me enseñó una revista en la que aparecían unas fotografías que se grabaron en mi memoria de una manera permanente. Eran unas fotografías que pertenecían a una película rodada en blanco y negro, de tono tenebroso y de corte surrealista. Nada más y nada menos que unas fotografías que pertenecían al primer largometraje de David Lynch, Cabeza Borradora. Aquello había que verlo, pero claro, estamos hablando del año 86, más o menos, y la cosa no era sencilla. Internet no existía y la película, Cabeza Borradora, era Head, no había sido editada en vídeo. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, pues un día tomando un café con Ángel Sala y otros amigos, nos dijo que la película se iba a proyectar en el Cineclub Zerbuna, que era y es, porque aún está en activo una sala muy popular de aquí de Zaragoza que está dentro de la propia universidad. Y allá que fuimos.
había que ver Eraserhead, y yo consideraría que aquella fue una de las mejores experiencias cinematográficas de mi vida. Como todas las de David Lynch, Cabeza Borradora es una película a la que también adoro. Aquí os muestro pues una de sus ediciones, ¿no? Tengo otra. La he visto infinidad de veces, y de hecho el primer cortometraje que yo hice, Vídeo Cabeza, estaba inicialmente inspirado en esta película. Y os voy a enseñar una curiosidad. Esta es la copia en Super 8 de mi primer cortometraje, Vídeo Cabeza. Esto es Super 8. El primer guión que escribí de Vídeo Cabeza era una especie de pesadilla surrealista a lo Lynch, salvando las distancias, obviamente, aunque después Vídeo Cabeza acabó convirtiéndose en una película de ciencia ficción con elementos a lo David Cronenberg. Vamos, un mejunje. Pero fijaos qué curioso, más casualidades lynchianas. Vídeo Cabeza fue seleccionada en el Festival de Cine de Gijón, en una sección que había para jóvenes cineastas. Precisamente, años más tarde, otra vez en el Festival de Cine de Gijón, que en aquel entonces dirigía, si no me falla la memoria, José Luis Cienfuegos, conocí a Angelo Badalamenti, que es uno de los colaboradores más estrechos de David Lynch, que es quien, bueno, pues solía hacer las músicas de las películas de Lynch, que me hizo un regalo muy bonito, que también os voy a enseñar. Lo tengo aquí. Esto es un autógrafo que me hizo Badalamenti, y es la partitura de Twin Peaks. Yo no sé de música, pero entiendo que son las iniciales, ¿no? de la música. Tan, 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 tan. Con Angelo Badalamenti mantuve una curiosa conversación, medio en inglés, medio en italiano, que giraba en torno a la fascinación que los dos sentíamos por David Lynch. En aquel entonces yo debía de tener pues unos 19, 20 años, y a Badalamenti le hicieron gracia a mis preguntas durante una rueda de prensa en la que me colé. Yo no estaba acreditado como periodista en el Festival de Cine de Gijón, sino que estaba acreditado como cortometrajista. En aquel año presentábamos una selección de cortometrajes de producciones Neogore, Aragos Ninja, La Máscara del Terror, El Asesino, La Plaga, bueno, pues unos cuantos cortometrajes. Y conocimos a un periodista muy simpático, al que le gustaron mucho nuestros cortometrajes, que se llamaba Chisco, y gracias al cual pudimos entrar a la rueda de prensa que dio Badalamenti. Y mirad qué curioso, cuando terminó la rueda de prensa, fue Badalamenti el que se nos acercó, y no al revés. Los más grandes son siempre, bueno, una excepción habrá, pero los más grandes son siempre gente muy humana y muy humilde, muy cercana. Y me acuerdo de que Badalamenti nos contó que si David Lynch o él hubieran sido mujer, sin duda hubieran sido un feliz matrimonio. Eso es lo que nos dijo. Nos dijo que una noche estaba durmiendo y que a las tantas de la madrugada lo llama por teléfono David Lynch y le dice: Angelo, ya sé cómo tiene que ser la música de Blue Velvet. Tiene que sonar como los plásticos en la noche. Como los plásticos en la noche. Ya veis que David Lynch era todo un poeta, un artista muy intuitivo, que perseguía a través de cualquier disciplina la expresión de la belleza. 1984 gana Sitges en Compañía de Lobos, una película alucinante. 1985 gana Sitges Reanimator, que es una película genial, Reanimator. Y 1986 gana Sitges Terciopelo Azul, que es una película que cambia el cine para siempre,
y que hace pues que el género fantástico amplíe sus horizontes y juegue con géneros, aquí tengo una copia, tradicionalmente adscritos a otras tendencias, como puede ser el drama, como puede ser el policíaco. Terciopelo azul es una de mis películas favoritas. La he visto también, ¿no?, infinidad de veces. Y tenéis aquí también una curiosidad, que es la banda sonora en vinilo compuesta por Angelo Badalamenti, que es uno de esos discos que yo nunca me cansaba de escuchar durante mi juventud. Recuerdo ver Terciopelo azul por primera vez en una de las salas de los cines Aragón, que también han desaparecido, y salir del cine con una perspectiva diferente del mundo. Pensad que el cine de David Lynch es siempre un discurso basado en una concepción mágica de la realidad. Yo creo que del cine de Lynch aprendí una idea que consiste en enriquecer la experiencia vital, permitiendo que lo extraño y lo maravilloso formen parte de la fórmula. Necesariamente, pensadlo bien, no todo debe ser racional. Convivimos permanentemente con lo enigmático y con lo misterioso. Terciopelo azul es la plasmación que David Lynch tiene de la vida. Es un drama rodado desde un sentido poético y maravilloso de la realidad. Durante mi etapa de estudiante de secundaria tuve la suerte de tener un profesor inolvidable que se llamaba José María Pérez Calvo. Este hombre tuvo la feliz idea de crear en el instituto un seminario de cine, que era un cineclub que funcionaba por las tardes y en el que proyectábamos películas para todos los alumnos interesados. Como aquel profesor sabía que a mí me encantaba el cine, tuvo la generosa idea de permitirme dirigir el susodicho seminario. Yo elegía más o menos las películas, las presentaba y también escribía unos pequeños folletos explicativos que repartíamos a los asistentes. Ni qué decir tiene la importancia que adquirió David Lynch durante aquellas tardes. Las sesiones se hacían el miércoles, me parece que era, por la tarde, y estábamos hablando pues de finales de los años 80, una televisión y un vídeo doméstico. La actividad era muy popular, se llenaba. Curiosamente recuerdo que las dos películas que mayor afluencia tuvieron fueron La naranja mecánica de Stanley Kubrick y lo que por aquel entonces era todo un éxito del cine erótico, 9 semanas y media, de Adrian Lane. Para agradecer nuestro trabajo, aquel profesor nos compró un libro. En mi caso fue este libro que tengo aquí, que lo escribió un crítico, profesor de cine, por el que profeso una gran admiración, que se llama Miguel Juan Payán, que creo que, bueno, esta es una de las primeras publicaciones, si no la primera, que del cine de David Lynch se hicieron en castellano. Me gusta leer, puedo estar horas y horas leyendo, siempre he leído, evidentemente puedo pasar también horas viendo películas. Me gusta. Y me gusta leer libros de cine. Tengo una pequeña colección y en esta sección de este vídeo homenaje os voy a enseñar los libros que tengo relacionados con David Lynch. Y os los recomiendo todos. Simplemente os los voy a mostrar. En primer lugar, yo creo que es de los últimos libros que conseguí relacionados con el cine de David Lynch, que es este, Espacio para soñar, ¿vale? Un libro tremendamente interesante y bastante extenso. A mí siempre me ha gustado mucho el contenido de los libros.
a veces con el cine pasa pues que son muy bonitos porque están muy bien editados, tienen fotos a todo color, pero el texto pues deja un poquito que desear, pero no es el caso de los libros que os voy a mostrar o que libros como este, ¿eh? Espacio para soñar, ¿vale? Tengo otros pues que se centran más en algunos aspectos, por ejemplo este, ¿no? De Twin Peaks, la célebre serie de televisión, y concretamente pues en el largometraje Fuego camina conmigo, que como sabéis pues es la precuela, ¿no? Que hizo David Lynch para el cine de su mítica serie televisiva. Luego tenemos pues por aquí este, que creo que es una traducción de un trabajo que hizo la revista Cahiers de Cinema, la mítica revista francesa, ¿vale? Acerca del cine de David Lynch. Ya veis que es un poquito más delgado. Eso no quiere decir, ¿no? Que no sea interesante, ¿vale? También tenemos aquí este otro, creo que está editado por el, veis aquí, Festival de Sitges, ¿eh? Universo Lynch, ¿eh? Es un ensayo. ¿Eh? Prácticamente pues todo lo que tiene relación con este director pues lo acabo comprando, ¿no? Tengo más cosas por ahí, lo que pasa que bueno, las he estado buscando y todo lo que tengo no lo he encontrado, ¿vale? Porque como tengo tanta cosa y lo tengo así todo como un poco revuelto, pues hay cosas que, bueno, pues que en el momento no las encuentro. Este es un estudio hecho por el crítico de cine, ¿no? De King Casas, ¿vale? Es toda una autoridad, ¿de acuerdo? Es un libro muy curioso. Por un lado habla de Terciopelo Azul y por el otro lado habla de Río Bravo, ¿no? Que son son dos películas muy diferentes, pero evidentemente pues dos grandes películas, ¿no? De la historia del cine, ¿vale? Tenemos aquí este. Este es uno de mis favoritos. No es mi favorito os lo enseñaré, ¿vale? Que este es un estudio muy completo del cine de David Lynch, escrito por Andrés Hispano. Claro, pensad una cosa. Cuando Miguel Juan Payán hizo este libro, claro, pues David Lynch no tenía tantas películas hechas como cuando se hizo este otro, ¿no? Porque evidentemente es un creador que ha seguido en activo hasta hace relativamente poco, ¿vale? Pienso que hasta los últimos días de su vida, aunque fuera haciendo cosas en YouTube, ¿de acuerdo? Y hasta el último momento, vamos. Y entonces, pues claro, pues hay libros de Lynch que son pues un poco más gruesos, pues porque tienen más material, ¿no? Que analizar o más material del que hablar. Y hay otros libros, pues que son pues un poquito más delgados. Pero de todos ellos, yo me quedaría con este, que es este es un libro clásico, ¿no? Del mundo de Lynch, que es el Lynch por Lynch. Está el Barton por Barton, está el Cronenberg por Cronenberg, creo que está el Kieslowski por Kieslowski. Este es el Lynch por Lynch, ¿vale? Y esto sería pues como un equivalente al gran clásico de François Truffaut y Alfred Hitchcock, ¿no? Que es el cine según Hitchcock, en el cual Truffaut, como sabéis, pues entrevista al gran maestro del suspense, ¿no? Y este pues le va contando, ¿no? Muchas claves de sus películas, muchos entresijos. Y aquí pues prácticamente tenemos lo mismo, pero en versión Lynch. De alguna manera es como si es Lynch hablando de sí mismo, ¿no? Una entrevista extensa, ¿veis? Y bueno, pues es una fotografía y es un libro que a todos los que seáis aficionados al cineasta, pues os lo recomiendo, ¿vale? Y ya para terminar, os voy a enseñar este, no sé hasta qué punto puede ser una rareza, que este es una obra literaria de David Lynch. Esto es un libro escrito, ¿vale? Una creación. Yo os he dicho antes que Lynch es un artista multidisciplinar, ha hecho fotografía, ha hecho escultura, ha hecho música, ha hecho cómic, ha hecho literatura, por supuesto ha hecho televisión y ha hecho cine, ¿no? Es un artista multidisciplinar, ¿vale? El universo Lynch es un universo que va mucho más allá de lo que son sus películas. Y bueno, pues aquí ya veis, ¿no? Que son pues una serie, a veces son reflexiones, a veces, si mal no recuerdo, son como pequeños poemas en prosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay uno que se titula Fuego y escribe David Lynch.
fuego. Sentarse frente a un fuego hipnotiza. Es mágico. Me ocurre lo mismo con la electricidad y el humo y las luces parpadeantes, ¿vale? Y tenía uno aquí en este librito, muy curioso, a ver si lo encuentro. Bueno, Fellini, tiene aquí un texto dedicado a Fellini, otro dedicado a Kubrick, ¿vale? No sé si sabéis que nace el mismo día que Federico Fellini, David Lynch, ¿vale? Y con Lynch, leed acerca de Lynch y descubriréis que con Fellini tiene Lynch alguna que otra anécdota muy curiosa, ¿vale? Y tenía un texto, pasa que ahora no lo encuentro, que creo que se titulaba La llave y la caja. Aquí. Dice la caja y la llave, ¿no? Que esto tiene que ver con Mulholland Drive. ¿Cuántas veces, no? Se le ha dado vueltas al significado de Mulholland Drive. Bueno, muchas cosas de David Lynch. Yo pienso pues que son muy intuitivas, ¿no? Tampoco hay que intentar racionalizarlas o intentar interpretarlas, ¿no? Y bueno, pues aquí dice la caja y la llave, ¿no? Yo creo que esto es una contestación para todos aquellos que han elucubrado acerca del posible significado de Mulholland Drive, ¿no? Dice la caja y la llave. Y dice el propio David Lynch, no tengo ni idea de lo que son, ¿eh? Muchos directores de cine nunca revelan, ¿no?, lo que pueda haber detrás de sus propuestas, de sus películas, ¿vale? Que había detrás del perro andaluz de Buñuel. Bueno, leed el libro de Agustín Sánchez Vidal de Buñuel, Lorca, Dalí y el enigma sin fin y encontraréis algunas pistas, ¿vale? Y a lo mejor, no lo sé, y el propio Buñuel había pensado. O Kubrick, por ejemplo, que de alguna manera pues nunca reveló, ¿no?, aquello del famoso monolito de 2001. El hombre elefante es posiblemente la película de David Lynch, junto con Cabeza Borradora, que más veces he tenido a bien proyectar, por diversos motivos, a jóvenes espectadores. Creo que es la más emocionante película de Lynch y la que tiene una factura más academicista, aunque sin renunciar en ningún momento a su universo propio. Pensad que estamos ante uno de esos creadores que sabe dar su toque personal a todo aquello que trata. Si existe un toque Lubitsch o existe un toque Hitchcock, es innegable que existe un toque Lynch. De hecho, es uno de los pocos autores que ha logrado el prodigio de introducir un adjetivo en la lengua: lynchiano, junto a lo cervantino, lo goyesco, lo kafkiano, que tiene mucho que ver con Lynch, por cierto, o lo buñuelesco, se alza lo lynchiano. Cuando viajé a Londres con mi familia, por vez primera, gracias a mi amigo Josemi, que es otro gran entusiasta de David Lynch, tan solo nos puso una condición: que visitáramos el Museo Hunterian. El Hunterian es un lugar lynchiano, pues es un museo dedicado a malformaciones genéticas, enfermedades corporales y otras lindezas. Su colección está compuesta por una gran cantidad de botes de formol, donde se conservan curiosidades. En este curioso lugar me hice con un ejemplar, que es este que tenéis aquí, del diario del Dr. Travis, que es el librito precisamente en el que se basa la película preciosa de David Lynch, El hombre elefante, que es esta que tenéis aquí. Con Corazón salvaje, David Lynch ganó la Palma de Oro en el prestigioso Festival de Cannes, así que todos los lynchianos estábamos a la espera de que la película se estrenara. En mi caso, llegó junto a una inesperada hepatitis de tipo A, excepto durante los 2 o 3 primeros días. La hepatitis es una enfermedad, por lo menos la hepatitis de tipo A, relativamente cómoda. El tratamiento consiste en guardar cuarentena y en reposar. Pero
David Lynch me tentaba desde el cine Palafox, uno de los más importantes de mi ciudad, que es donde se estrenó esta película, protagonizada por Nicolas Cage y por Laura Dern, y que es un cine que este sí todavía existe. Así que decidí hacer honor al título de la película y con el corazón salvaje aproveché una ausencia de mis padres para escaparme a presenciar la maravillosa historia de Sailor Lula, que terminaba con la maravillosa escena en la que Nicolas Cage canta a Laura Dern el Love Me Tender de Elvis Presley. El universo Lynch se iba expandiendo durante el viaje de sus protagonistas. En Corazón Salvaje, David Lynch plasma una Norteamérica que, tal y como ocurre en el mundo todo, alberga el horror, pero alberga también la belleza. No me cabía duda, había que luchar contra lo enfermo. Y sin duda el cine era una de las mejores maneras de hacerlo. El cine de David Lynch es quizás un infalible remedio contra la hepatitis. Es sin duda un concepto puramente lynchiano, o al menos yo así lo creo. Por cierto, mi rebeldía ante las exigencias médicas, mi escapada al cine Palafox, fue contemplada por mis amistades de aquel entonces como una gesta épica, motivo por el que me regalaron el disco de la película, que es este que veis aquí, que todavía conservo y que contiene una de las canciones más bonitas jamás compuestas, que es The Wicked Game de Chris Isaak. Ángel Sala todavía vivía en Zaragoza y un día me regaló una copia de Asesinato en Twin Peaks, que es un montaje especial que se hizo del capítulo piloto de la serie de televisión y que todavía conservo en lo que podemos denominar mi gabinete de curiosidades, más que cuarto trastero. Twin Peaks, para cualquier lynchiano, es un milagro y es una bendición. Es el extraño paraíso en el que vivir. El aserradero, la cafetería R, el Gran Hotel del Norte, el Gambambam, las cataratas, los bosques, sus gentes, todo lynchiano quiere tomar la célebre tarta de cerezas, pasar una noche durmiendo en una de las habitaciones del hotel, quizás la misma habitación que ocupara el agente especial Dale Cooper, y degustar los maravillosos donuts que se alineaban con azucarada perfección en las largas mesas de la comisaría del sheriff Truman. Y por supuesto, sujetar entre las manos, recién hecho, un café caliente y humeante, mientras se dice aquello de: Harry, vamos a tomar un café tan negro como una noche sin luna. Todo lynchiano quiere pasear por las calles de Twin Peaks o perderse por los bosques que frecuentan sus populares personajes, esperando encontrar la entrada al maravilloso e inquietante mundo de la habitación roja, para bailar con un enano maravilloso, Michael Anderson, al ritmo de la música de Angelo Badalamenti. Twin Peaks es una fantasía perfecta de horas y horas de duración, que tiene 2 primeras temporadas que abren las puertas a una televisión totalmente novedosa, y que tiene una tercera temporada, que es una obra maestra de 18 horas de duración y que contiene una de las mejores piezas de orfebrería de todo el universo Lynch, el impagable capítulo 8. Mi hepatitis ya se había curado y llegaba por aquel entonces el viaje de estudios de tercero de BUP, desde el momento en el que el agente Cooper irrumpió en la pantalla de televisión diciendo aquello de: Diane, estoy llegando a Twin Peaks. Yo tuve muy claro que debía engominarme el pelo, peinarlo hacia atrás, vestir de manera más o menos elegante y sobre todo
hacerle a todo el mundo el gesto del pulgar, que desde entonces fue todo un saludo lynchiano. Aquel viaje de estudios fue el viaje de estudios del gesto del pulgar. Todos lo hacíamos en el ascensor de los hoteles, en los restaurantes, al conductor del autobús, entre nosotros. Mi viaje de estudios fue un super viaje de estudios. Viajamos a París, Ámsterdam, Bruselas, Brujas, Lyon. Pero en el fondo todos estábamos en Twin Peaks. Todos vivíamos en una película de David Lynch, donde lo menos importante era quién mató a Laura Palmer. Lo del crimen de Laura Palmer era la excusa, era el MacGuffin para construir un perfecto hábitat cinematográfico lynchiano en el que vivir. Parecía que David Lynch nos estaba contando una historia a lo Agatha Christie, cuando de repente aparecía un fascinante enano vestido de etiqueta roja que bailaba de manera extraña. Todo aquello lo había rodado David Lynch al revés, girando el negativo en postproducción para dar más idea de extrañeza. El enano era la encarnación de lo extraño de la vida, de lo inesperado, de lo repentino. El enano es una de las muchas maneras que David Lynch tiene de dar a entender que esta realidad no es suficiente, que a través de la poesía puedes decir más que con el lenguaje convencional y que gracias a la literatura, gracias a la música, a la pintura, al cine, puedes llegar aún más allá de lo que tus sentidos te transmiten como real. El enano rompe con todo, porque rompe con nuestro apacible horizonte de expectativas. El cine de Lynch es simbolismo hecho imagen. Twin Peaks está más cerca de la poesía de Arthur Rimbaud o de la literatura de Charles Baudelaire o de Federico García Lorca que de las historias de detectives de, por ejemplo, Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. Las 3 temporadas de Twin Peaks son una obra maestra hermosa y feroz. Son, o al menos así a mí me lo parecen, el poeta en Nueva York de la televisión. El mundo es una tragicomedia y en la vida se mezclan los géneros puros y desde Cabeza Borradora yo creo que la broma ha estado presente en el cine de Lynch. Es un humor especial, es un humor basado en códigos que se apartan de lo convencional. Simplemente un plano alargado más de lo necesario, en el que una persona se queda mirando fijamente a otra, o un peinado rocambolesco de un personaje que vive en constante desubicación, como si no entendiera todo lo que ocurre a su alrededor. Y es que el humor de Lynch parece coincidir con una novela que se titula El hombre incongruente, de Ramón Gómez de la Serna. Y no es que Lynch conozca a nuestro escritor, simplemente hay felices coincidencias basadas en los misteriosos caminos de la intuición artística. La risa surge del contraste, de lo inesperado, que son señas de identidad del cine de Lynch. El enano de Twin Peaks nos desubica, al igual que los hombres de avanzada edad que a veces hacen funciones en sus películas que quedan muy alejadas de sus posibilidades y que van salpicando aquí y allá pues buena parte de las películas de David Lynch. Hay momentos maravillosos en los que el FBI de Twin Peaks está más cerca de una secta de magos y de visionarios que de un cuerpo de investigadores que basan sus pesquisas en métodos científicos. El mismo Gordon Cole, interpretado por el propio David Lynch, es como el gran jefe, ¿no?, del FBI y es una figura totalmente esperpéntica, aquejada de una incipiente sordera que le hace proferir voces y gritos constantes. Así el universo Lynch es un sorprendente lugar donde irrumpe lo insólito y
Y esa ruptura no siempre resulta dramática, sino que en muchas ocasiones hacen nacer la sonrisa o directamente la carcajada. Incluso algunos de los momentos más violentos del cine de Lynch, como la muerte de Bobby Perú en Corazón Salvaje, tienen la estética del astracán, que es una estética cómica. Por ejemplo, en Carretera Perdida, la escena de la persecución automovilística es una pieza maestra del humor negro. Al igual que algunas secuencias inolvidables de la tercera temporada de Twin Peaks, como la de la mosca en la cabeza del gángster. De hecho, quizás la tercera temporada de Twin Peaks sea el metraje de Lynch, por no hablar de la serie de televisión On the Air, que es una serie de televisión menos conocida, pero que os recomiendo ver, que es una comedia de David Lynch, más rico y profuso en ahondar en aspectos cómicos, sobre todo gracias al personaje de Dougie, maravillosamente interpretado por Ken MacLachlan, que como sabéis era amigo y de alguna manera era actor fetiche de David Lynch. El humor es un arma magnífica. El humorista es capaz de ver las cosas de manera distinta, de transformar el drama, aunque en ocasiones la intención no sea del agrado de todo el público. Al igual que ocurre con el terror, el humor desestabiliza la situación, rompe el equilibrio. Por eso siempre me ha parecido que las grandes películas de terror tienen algo de gran broma, que los grandes directores de cine de terror son en cierta manera pues unos humoristas maravillosos. El director de una película tan perturbadora como Carretera Perdida es sin embargo capaz, David Lynch, desde su canal de YouTube, de desearnos un feliz día desde su casa en Los Ángeles, tras dar el parte meteorológico, o todos los días subir un vídeo donde jugaba con nosotros al número del día. Esto es algo que tiene que ver pues, con lo que ha sido la última etapa creativa, ya desde su casa en Los Ángeles, de David Lynch. Sin duda es alguien, David Lynch, con muchísimo sentido del humor. Y no lo dudéis, es bueno tener a alguien al lado a lo largo de la vida que te haga reír. Un aspecto del cine que poca gente conoce, que hoy por hoy pues prácticamente ha desaparecido, es su fisicidad. Hasta más o menos el cambio de milenio, una película se podía palpar. El cine estaba hecho de celuloide y a la luz de una bombilla potente pues no podía descubrir las imágenes ocultas en un metraje de 35 milímetros a razón de un fotograma por cada 4 perforaciones. Durante unos años yo estuve trabajando en los cines Renoir, donde aprendí el oficio de operador cinematográfico gracias a mi amigo Jaime Míguez. Los cines Renoir se caracterizaban por proyectar películas en versión original subtitulada y por no servir ni palomitas ni bebidas. Tampoco se estilaba el dar la luz hasta que no concluían los títulos de crédito finales. La idea era mimar el cine, buscar un tipo de espectador que apreciase el sentido artístico del cine como si una película fuera, por el mero esfuerzo que supone su existencia, un producto al que venerar, tal que una escultura en un museo o un retablo en una catedral. Mi primer trabajo fue en estos cines, que hoy también han desaparecido, aquí en Zaragoza, que curiosamente han pasado a ser un gimnasio. Yo creía que las 4 salas en las que se proyectaban películas supuestamente especiales, de autor, diferentes, delicadas, se iban a llenar pase tras pase, o poco menos que iba a haber palos para conseguir una localidad. Yo estaba convencido de que allí se congregaría una multitud que veneraría la última película de Stanley Kubrick, y en versión original, por supuesto, la última película de Kim Ki-duk, y en versión original, y la última película de David Lynch, y en versión original.
Bueno, pues no venía nadie, sobre todo entre semana. Había veces que teníamos suspendidas más de una sesión y lo peor era cuando al comienzo hacíamos viernes y sábados la sesión de madrugada y a lo mejor venían tan solo 2 espectadores, por lo que había que estar hasta las tantas de la madrugada manteniendo aquello y obviamente pagando a los trabajadores el sueldo indicado por el pertinente convenio. David Lynch acababa de rodar Carretera Perdida. De alguna manera yo creía que David Lynch nos salvaría. Recuerdo hablar con algún jefe de Alta Films, estaban bastante preocupados, y transmitirle la idea pues de que quizás Carretera Perdida ocasionaría en el negocio un giro de 180 grados. Y tal debía de ser mi confianza, mi entusiasmo juvenil, que incluso había, pues yo creo que llegó a creerme. Y Cartera Perdida de alguna manera era pues como la gran apuesta. La copia llegó, David Lynch nos salvaría. Bueno, pues Cartera Perdida, que es quizás mi película preferida de todas las de David Lynch, para mí una de las mejores películas de todos los tiempos, fue un estrepitoso fracaso. No venía nadie a ver Carretera Perdida. Nadie. Fracaso total. Eso no quita que para mí no fuera una experiencia memorable el poder acariciar una película de David Lynch. Muchísima gente ha visto una película de David Lynch, pero ¿cuántos la han tocado? ¿Cuántos han sentido el tacto del celuloide en sus manos? ¿Cuántos han tenido el privilegio de contemplar aquel cuerpo desmontado en 8 rollos que cuidadosamente había que ir empalmando sin equivocarse, el principio del rollo 8 con el final del rollo 7 y así sucesivamente hasta tenerla completa? Toda la película en su bobina para posteriormente cargarla en el proyector con precisión, arrancar la máquina y asegurarse de que la luz iluminara con la misma intensidad toda la pantalla, para que todos pudiéramos disfrutar de su maravilloso cinemascope. Y sobre todo, que todo el plano quedara perfectamente enfocado y que el sonido, el Dolby Digital en aquel entonces, se escuchará al volumen perfecto para que en conjunción con la imagen creara la atmósfera adecuada. Daba igual lo cuidadoso que uno fuera, ya os he dicho que no venía nadie. Pero daba igual, a mí me daba igual. Y a David Lynch yo me imagino que también le daría igual. En alguna ocasión, este creador irreductible ha confesado el hacer películas para sí mismo, el no haberse vendido jamás a las pretensiones comerciales de otro tipo de cine. Cada aventura artística de Lynch es una experiencia límite en el filo del fracaso, la creación entendida como un proceso posible de inmolación. Gracias a Lynch, yo entendí el verdadero poder de la indiferencia, el hacer lo que a uno le apetece, haciendo oídos sordos de todas esas voces que claman desde la oscuridad para que te detengas, seguir adelante siempre a pesar de los fracasos, estar feliz a pesar de las balas que silban alrededor. Yo creo que Lynch es una luz en la oscuridad, en su rostro siempre un gesto afable, en su mirada un atisbo de sonrisa y en su voz siempre un tono educado, un halo de amabilidad, la fortaleza en el pelo, la elegancia en el decir y la bondad en los ojos y siempre un hedonista sentido de la vida en cada una de las caladas a su eterno cigarrillo. En la vida se suele fracasar, pero como Don Quijote hay siempre que seguir adelante. Yo creo que David Lynch y Don Quijote tienen mucho en común. Si lo pensáis bien, los dos
veían el mundo a su manera. Durante mi etapa profesional de operador cinematográfico tuve también la inmensa suerte de proyectar una historia verdadera. Una historia verdadera pone de nuevo de manifiesto la relación que podemos establecer entre David Lynch y el Quijote. La odisea que lleva a cabo su protagonista, un Richard Farnsworth en estado de gracia, tiene obvias connotaciones quijotescas. Es una vez más abandonar el hogar para luchar por una causa noble, impulsado por la creencia ciega en el triunfo de la bondad. Si Don Quijote se va de su casa con 4 cachivaches antiguos y un caballo viejo, el bueno de Alvin Straight se marchaba de su casa eh, alentado, montado en una cortada de césped, porque no tenía nada más. Por el camino, tal y como ocurría en Corazón Salvaje, de nuevo la plasmación de la realidad vista desde el prisma mágico de David Lynch. En la hazaña de Alvin Straight radica un interesante principio vital, el de atreverse a hacer las cosas a pesar de las circunstancias. Si quieres hacer una película, no es necesario tener detrás una superproducción, tan solo necesitas una vieja cámara de Super 8 o una videocámara doméstica o, gracias a la tecnología actual, un teléfono móvil que es capaz de grabar con una definición profesional. No hace falta una distribuidora ni una plataforma. Tienes YouTube al alcance de la mano. El tener éxito o fracaso es secundario. Lo que importa es el proceso creativo. Cuando estaba escribiendo El Quijote, Cervantes no era consciente de lo que estaba logrando. De hecho, nunca lo fue. David Lynch era una interesante producción hecha con sus propios medios, desde su casa de Los Ángeles, utilizando su canal de YouTube. Todos los días los aficionados podíamos disfrutar de sus propuestas, saludarnos gentilmente, que es lo que hacía desde su casa en Los Ángeles, ¿no? Cuando daba el parte meteorológico por la mañana, jugar al número del día o disfrutar de cortometrajes que hacía con muy pocos medios, tan curiosos como La abeja y la araña. Como Alvin Straight, hay que perderle el miedo a no disponer del último modelo de Ferrari para lanzarse a la carretera. Hay que atreverse a tomar el cortacésped y empezar a recorrer el camino. El destino puede ser tan hermoso como ese silente cielo estrellado que termina la película, una historia verdadera. La última etapa de la producción audiovisual de David Lynch conforma un círculo perfecto con sus orígenes. Tanto Mulholland Drive como Inland Empire, como la tercera entrega de Twin Peaks, son un regreso hacia la valentía como estilema y hacia una apuesta decidida por el cine de autor. Resulta curioso que el último de los surrealistas sepa convivir perfectamente en el entorno de Hollywood, donde tiene incluso instalada su propia residencia familiar. Pero tampoco resulta incompatible el deseo de mantener una independencia artística con el deseo de disfrutar de los placeres de la vida acomodada. De hecho, podríamos definir a David Lynch como el artista radical más comercial de todos los tiempos, de ahí que su obra haya sido, de manera directa o indirecta, una de las más influyentes de las últimas décadas. Se nos ha ido un artista único, pero que ha dejado un legado trascendente. Desde mi punto de vista, el merecido Oscar honorífico que le fue concedido en 2020 es un reconocimiento a su irreductibilidad, a una plena coherencia durante toda una carrera en la que desde Cabeza Borradora Lynch se ha atrevido siempre a ser libre. Siempre la tenacidad, el seguir adelante, aunque la aventura parezca imposible,
Mulholland Drive es una serie de televisión incompleta que termina transformándose en una palma de oro en el Festival de Cannes y que a fecha de hoy aparece incluso en los listados de las mejores películas de la historia del cine. El regreso de Twin Peaks, 25 años después, comienza siendo un proyecto inviable del que el propio Lynch decide desentenderse hasta que, secundado por su elenco actoral, consigue libertad creativa plena fabricando un milagro de 18 episodios de duración, un ejercicio único e irrepetible de subversión creativa en plena era del cine de consumo para plataformas. Tan solo hay un elemento comparable a la naturaleza indómita de la tercera temporada de Twin Peaks, que no es sino la despedida de Lynch en 2006 del mundo del largometraje cinematográfico a través de un poema visual, enigmático, decididamente surrealista, puramente lynchiano, que es Island Empire. Posiblemente su mejor película, o cuan al menos la más fiel a los principios de su creador respecto del ejercicio de libertad creativa como principio rector. Atrévete a ser libre, una consigna lanzada por infinidad de creadores a lo largo de toda la historia del arte y que David Lynch siempre ha tenido como referente. Termino ya con mi personal homenaje y lo voy a hacer llevando a cabo una consideración que quizás os resulte algo laberíntica, pero al fin y al cabo eso es el arte de David Lynch, un laberinto. Desde el momento en el que, rodando cabeza borradora, Lynch optó por el sacrificio personal de algunos aspectos de una posible vida acomodada, el artista abrió la puerta del infierno. Su obra y quizás su vida se tiñó de las penumbras del Averno. Y gran parte de su filmografía se sustenta en una tensión constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Desde mi punto de vista, en la conclusión de la tercera entrega de Twin Peaks, David Lynch decide sincerarse, planteando que la vida es elección y que el libre albedrío siempre entierra el resto de posibles caminos. El tema del doble, que en el caso de la tercera entrega de Twin Peaks acaba siendo triplicado, gracias a la prodigiosa interpretación de Kate MacLachlan, nos habla, o por lo menos lo hace para mí, de que vivir es siempre un incierto camino y que toda elección conlleva a un éxito que es siempre un fracaso y a un fracaso que siempre es un éxito. Lo dicho, atrévete a ser libre.